Viernes 13 de marzo de 2020. Vamos a ver la última parte del tema, la que se denomina polímeros. Vamos a empezar analizando un poco los apuntes que os pasé por el correo. Si tenéis el libro y lo cogéis, os va a venir bien porque quiero que vayáis a la página 324-325. Vamos a empezar definiendo un polímero. Un polímero, como tenéis ahí, ¿vale? La definición que aparece es la unión de muchas partes, del griego polis, polímeros. Es una molécula muy grande, es una macromolécula que se denomina y es una repetición de lo que es un monómero. Un monómero que se repite muchas veces que va a constituir un polímero. Los polímeros se pueden clasificar de muy diversas formas. Las que tenéis ahí, ¿vale? Que son los homopolímeros y heteropolímeros. Entonces, tienes que tener en cuenta que los homopolímeros van a ser aquellos que estén formados por el mismo tipo de polímero y los heteropolímeros van a estar formados por diferente tipo de polímero. Se pueden unir los heteropolímeros, pues como tenéis ahí abajo, en la parte de abajo. Pueden unirse al azar, de forma alternada, pueden unirse en bloques, etcétera, etcétera. Esto ya digo es, bueno, pues una idea general que tenéis que tener. La clasificación según su origen van a ser polímeros naturales, que van a ser todas las moléculas bioquímicas, como puedan ser los azúcares, que son los polisacáridos, las proteínas, los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, los semisintéticos que provienen de una reacción química artificial, como pueda ser la generación del caucho sintético, ¿vale? Y este se puede vulcanizar, ¿vale? Y los polímeros sintéticos, que son los que vamos a analizar a continuación, según su estructura pueden ser lineales, pueden ser ramificados, pueden ser entrecruzados. Por ejemplo, el entrecruzamiento que se puede hacer dentro del caucho sintético cuando se quiere, por ejemplo, que se le quiera añadir un puente disulfuro, pues te va a dar una propiedad elástica mucho mayor y por tanto van a ser entrecruzados, ¿vale? Y luego están los reticulados, que van a dar van a adicionar redes en 3 dimensiones, ¿vale? Que es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues según su comportamiento frente al calor, que alguna vez lo han preguntado, pueden ser termoplásticos o termostables. Los termoplásticos son aquellos que una vez calentados vuelven a recuperar sus propiedades originales, ¿vale? Y luego tenéis lo que son los termostables, que son aquellos que no van a recuperar sus propiedades originales. Es decir, una vez calentados a una elevada temperatura, se vuelven rígidos y van a tener unas propiedades completamente distintas, como lo que pueda pasar, por ejemplo, con la baquelita o la ebonita, que es lo que tenéis ahí abajo. Y según la reacción de polimerización que sean capaces de llevar a cabo, pues podéis tener dos grandes familias, que son las que aparecen ahí a continuación, que pueden ser los polímeros de adición y los polímeros de condensación, que son los que vamos a analizar brevemente. Cuando analizamos lo que son los polímeros de adición, los tenéis todos en la página 325, ¿vale? Entonces, en los polímeros de adición tenéis que tener en cuenta. La fórmula de partida al final es muy simple, es simplemente basarse en el mismo parámetro. Necesitáis un doble enlace. Por ejemplo, si tenéis el eteno, comúnmente se conoce como etileno. Es una reacción que va a ser de ruptura homolítica del doble enlace en la parte pi, o sea, lo que son los electrones de este segundo enlace. Por eso se pinta una flecha con una sola punta, porque cada electrón va a cada átomo de carbono y eso permite que cada átomo de carbono se asocie con otros átomos de carbono vecinos que han sufrido el mismo proceso. Con lo cual os vais a pintar entre corchetes la unión de la unión monomérica fundamental, esta que tenéis aquí, y esto va a generar lo que se denomina el polietileno. Polietileno, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí, que se puede utilizar, pues, por ejemplo, para los embalajes, para las bolsas de todo tipo, para el recubrimiento de cables eléctricos, etcétera, etcétera. Si os cogéis este etileno y lleváis a cabo, por ejemplo, la unión de un metilo, lo vais a poner hacia abajo. Os dejáis la cadena, digamos, fundamental en la parte horizontal y hacia abajo las ramificaciones. Lo que sería esto, por ejemplo, que sería el propeno se le puede considerar como propileno. Lleváis a cabo la misma reacción de ruptura homolítica y eso os conduce a la obtención de lo que será n veces repetido el polipropileno. Si en lugar de tener un metilo tenéis un átomo de cloro, tenéis el cloruro de vinilo. Acordaos, la ramificación CH2 sobre enlace CH se puede considerar tradicionalmente como vinilo y eso os puede conducir a algo tan importante como la obtención de lo que va a ser
Hacéis lo mismo, el mismo proceso, y obtendríais CH2, CH, ya se ha roto el doble enlace, nos pasa lo mismo que en el caso anterior, tenéis el policloruro de vinilo, que se lo conocéis todos como el PVC, los PVCs, ¿vale? Que se van a utilizar para los tubos, para las cañerías, para perfiles de puertas, ventanas, bueno, para envases de medicamentos, etcétera, etcétera. Si escogéis uno similar, que va a ser, en lugar de tener un átomo de cloro, ponéis un átomo de, o sea, una molécula de benceno, ¿vale? Que sería esta que tenéis aquí. Esto es lo que se conoce como el vinilbenceno, con nombre tradicional que se va a denominar estireno. El estireno, que es el que tenemos. Mismo procedimiento, rompemos lo que es el doble enlace, generamos la parte monomérica que se va a repetir n veces, esta que tenemos aquí, por eso le ponemos aquí un n veces y tenemos el poliestireno. Siempre para sacar el nombre, si os dais cuenta, de los polímeros, se van a basar fundamentalmente en poner lo que es el nombre tradicional del monómero de base. Entonces va a ser el poliestireno. Poliestireno. ¿Vale? Que es lo que tenéis que tener en cuenta. El poliestireno, que se puede utilizar, como tenéis ahí en el libro, pues para la fabricación de los vasos, platos, tenedores desechables, para los recipientes de los yogures, ¿vale? Luego tenéis otra reacción que esa sí que es importante cuando empezamos a tener más de un doble enlace en estos polímeros de adición, ¿vale? Ahí tenéis la generación de lo que son los cauchos, el caucho, ¿vale? El caucho sintético. El caucho natural se saca de un árbol, pero el caucho se puede fabricar también. Fue muy importante a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quiso desarrollar en el bando nazi, pues el desarrollo de las ruedas de los blindados necesitaron fabricar a gran escala lo que eran los neumáticos, los cauchos, y entonces Hitler encargó a sus ingenieros la fabricación de esto. Entonces se basaba en la reacción de lo que tenéis ahí. Este es el isopreno, este que tenéis aquí, ¿vale? El isopreno, entonces el isopreno puede llevar a cabo, rompéis el doble enlace en esas dos posiciones donde aparece y podéis generar dos posibles isómeros. Generáis aquí un doble enlace entre medias, que es el que tenéis aquí, junto con un metilo. Este metileno es el que va a enlazar con el siguiente, ¿vale? Y esto lo colocáis de forma que puede ser una asociación en trans, n veces, voy a alargar esto, ¿vale? Este es el trans isopropileno, que este es el caucho sintético que se puede poner. Perdón, el trans no, el cis, he dicho trans. El cis, ¿vale? Que es el que tenéis ahí, que ese sería el caucho sintético. El cis, que sería poli, lo voy a poner bien, cis poli isopropileno. Si se llevara a cabo la asociación en trans, ahora sí, en trans os va a salir una molécula que va a tener otra posición en el doble enlace que se ha generado y aquí tenéis lo que se denomina la balata o gutapercha, ¿vale? Que tiene otras propiedades distintas a lo que va a presentar el isómero en cis. Y, por ejemplo, si tenéis la misma molécula, pero en lugar de tener el metilo tenéis un cloro, tenéis el cloro aquí, ¿vale? El proceso es el mismo, ¿vale? Que es lo que se denomina, lo que pone ahí como cloropreno, y de ahí obtenéis el resultado, ¿vale? Que es cuando tengáis aquí el cloro, aquí ya no tenéis que plantearos si es cis o trans, sino que sencillamente vais a generar ese doble enlace, ¿vale? Y entonces vais a generar el doble enlace con el átomo de cloro, CH2, N veces, que es del cloropreno, vais a sacar el neopreno, que es muy utilizado para la fabricación de trajes para buceadores, para hacer surf, son trajes que tienen la propiedad, que tienen una gran propiedad elástica, se adaptan al cuerpo y por tanto esa gran propiedad elástica les permite aislar térmicamente el cuerpo también, que es importante. Y como último tenéis el tetrafluoroetileno,
que en la polimerización nos va a dar esta molécula que tenéis aquí. C, dos veces cada átomo de flúor sobre átomo de carbono, y esto os va a dar el teflón, que se utiliza como aislante fundamentalmente en las sartenes también, ¿vale? Bueno, ahora en el siguiente vídeo os cuento los otros polímeros, que son los polímeros de condensación, y vemos casos de la EBAU que han preguntado, sobre todo en los últimos años, ¿de acuerdo? Os veo ahora.